Segundo de Crónicas 1:3. Segundo de Crónicas 1. Salomón, hijo de David, se consolidó en su reino. El Señor su Dios estaba con él y lo engrandeció en extremo. Salomón se dirigió a todo Israel, a los jefes de 1000 y a los de 100, a los jueces y a todos los príncipes de Israel y a los cabezas de familia. Luego Salomón se encaminó con toda la asamblea a los altos de Gabaón, porque allí estaba la tienda del encuentro de Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. En cambio, el arca de Dios la había transportado David desde Kiriat Jearim hasta el lugar que había preparado cuando erigió una tienda para ella en Jerusalén. El altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Urí, hijo de Hur, también estaba allí delante del tabernáculo del Señor. Salomón y toda la asamblea se acercaron para consultar al Señor. Subió en efecto hasta el altar de bronce que estaba delante del Señor junto a la tienda del encuentro y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: «Pídeme qué quieres que te conceda». Salomón respondió: «Tú obraste con gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, Señor Dios, que se cumpla tu palabra dirigida a David mi padre, ya que tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Concédeme sabiduría y prudencia para poder guiar a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande?». Respondió Dios a Salomón: «Ya que esto es lo que hay en tu corazón, y no has pedido ni riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni siquiera una larga vida, sino tan solo sabiduría y prudencia para gobernar a mi pueblo del que te he hecho rey, te serán concedidas la sabiduría y la prudencia. Pero además te daré riquezas, bienes y gloria como nunca las tuvieron los reyes que te han precedido, ni las tendrán los que te sucedan». Salomón regresó desde los altos de Gabaón de la tienda del encuentro a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón se hizo con carros y caballos. Tenía 1400 carros y 12.000 caballos distribuidos entre las ciudades de los carros y junto a él en Jerusalén. Consiguió que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras y los cedros tan numerosos como los sicómoros de la Sefelá. Los caballos de Salomón procedían de Egipto y de Quebé, pues los mercaderes del rey los compraban en Quebé a precio concertado. Una cuadriga importada de Egipto costaba 600 siclos de plata y un caballo 150. Los importaba también para todos los reyes hititas y los de Siria. Salomón decidió edificar un templo en honor del nombre del Señor y un palacio real para sí. Segundo de Crónicas 2. Salomón reclutó 70.000 hombres porteadores, 80.000 canteros para trabajar en la montaña y 3.600 capataces. Después envió a decir a Hiram, rey de Tiro: «Haz como hiciste con David mi padre cuando le enviaste madera de cedro para construir una casa donde habitar. Mira, he decidido edificar un templo en honor del nombre del Señor mi Dios para poderlo consagrar en su honor, quemar incienso perfumado, presentar perpetuamente los panes de la ofrenda, ofrecer los holocaustos de la mañana y de la tarde y los de los sábados, de los novilunios y de las fiestas del Señor nuestro Dios, pues estos se ha de hacer para siempre en Israel. El templo que voy a edificar ha de ser grande porque es grande nuestro Dios más que todos los dioses. Pero ¿quién es capaz de edificar un templo a quien el cielo y los cielos de los cielos no pueden abarcar? ¿Y quién soy yo para edificarle un templo, aunque solo sea para quemar incienso en su presencia? Así pues, envíame hombres expertos en trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, en tejidos de púrpura escarlata, carmesí y púrpura violácea, y que sepan grabar figuras. Trabajarán con los artesanos que están conmigo en Judá y en Jerusalén, preparados por David mi padre. Envíame también madera de cedro, de abeto y de sándalo del Líbano, pues yo sé que tus hombres saben talar los árboles del Líbano. Mis hombres trabajarán con los tuyos para prepararme madera en abundancia, puesto que el templo que voy a edificar ha de ser grande y maravilloso. A los que talan y recortan los árboles les daré grano abundante para su sustento: 20.000 cargas de trigo, 20.000 cargas de cebada, 20.000 medidas de vino y 20.000 medidas de aceite». Hiram, rey de Tiro, envió por escrito esta respuesta a Salomón: «Por amor del Señor a su pueblo te ha constituido rey sobre ellos», y añadió: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha hecho el cielo y la tierra y ha dado al rey David un hijo sabio, lleno de prudencia e inteligencia, que va a edificar un templo para el Señor y un palacio real para sí. Por tanto, te envío un hombre sabio y lleno de inteligencia, Hiram Abí. Es hijo de una mujer danita y su padre es de Tiro. Es experto en trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la piedra y la madera,
y en tejidos de púrpura escarlata, púrpura violácea, lino fino y carmesí. Sabe también grabar figuras y llevar a cabo todos los trabajos artísticos que se le encomienden, junto con tus artesanos y con los de David tu padre. Ahora pues que mi señor envíe para sus hombres el trigo, la cebada, el vino y el aceite prometidos. Nosotros cortaremos los árboles del Líbano que necesites y te los llevaremos por mar en balsas hasta Jope. Desde allí te encargarás tú de subirlos hasta Jerusalén. Salomón hizo el censo de todos los extranjeros que había en Israel. Fue un censo posterior al que hizo David su padre. El resultado fue de 153.600. De ellos destinó 70.000 para porteadores, 80.000 canteros para trabajar en la montaña y 3.600 como capataces para hacer trabajar a aquella gente. Segundo de Crónicas 3. Salomón comenzó a edificar el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde él se había aparecido a David su padre. Era el lugar que había preparado David en la era de Ornán el Jebuseo. Comenzó a edificarlo el mes segundo del año cuarto de su reinado. Estos son los cimientos que Salomón puso para edificar el templo de Dios en medidas antiguas. 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El vestíbulo delante del santuario del templo era de 20 codos de largo en el sentido de lo ancho del templo y su altura era de 120 codos. Y recubrió el interior de oro puro. Revistió de madera de abeto la nave mayor y la recubrió de oro fino e hizo esculpir palmeras y guirnaldas. Decoró el templo con piedras preciosas y el oro era oro auténtico de Parvaim. Recubrió también de oro la nave, las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas, y sobre las paredes esculpió querubines. Construyó la nave del Santo de los Santos. Tenía 20 codos de largo en el sentido de todo lo ancho del templo, y también 20 codos de ancho. La recubrió de oro fino que pesaba 600 talentos. Los clavos de oro pesaban 50 siclos. Recubrió de oro también las alas de arriba. Para la sala del Santo de los Santos hizo 2 querubines esculpidos y los recubrió de oro. Las alas de los querubines tenían 20 codos de largo. Una de las alas del primer querubín medía 5 codos y tocaba la pared de la sala. La otra, también de 5 codos, tocaba el ala del segundo querubín. El ala del segundo querubín era de 5 codos y tocaba la pared de la sala. La otra, también de 5 codos, tocaba el ala del primer querubín. Estas alas desplegadas de los 2 querubines medían 20 codos. Los querubines estaban de pie con sus caras vueltas hacia el interior. Confeccionó el velo de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y de lino torzal. En él hizo bordar querubines. Delante del edificio levantó 2 columnas de 35 codos de alto. El capitel que las coronaba era de 5 codos. Hizo unas cadenillas y las puso sobre los capiteles de las columnas y 100 granadas que puso entre las cadenillas. Levantó las columnas delante del santuario, una a la derecha y otra a la izquierda. Llamó a la columna derecha Yaquín y a la izquierda Boaz. Proverbios 4, 1-13. Escuchad, hijos, la instrucción paterna, atended para tener discernimiento, porque os doy buena formación, no abandonéis mi enseñanza. También yo soy hijo de mi padre, entrañable e irrepetible para mi madre. Él me enseñaba diciéndome, que tu corazón retenga mis palabras, guarda mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere discernimiento, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y te guardará. Ámala y te protegerá. Lo primero es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con toda tu fortuna adquiere discernimiento. Ensálzala y te ennoblecerá. Si la abrazas te glorificará. Pondrá en tu cabeza una diadema de gracia, te ceñirá una corona de honor. Sexta lección del maestro. El camino de la sabiduría y el camino de los malvados. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y se multiplicarán los años de tu vida. Te guío por camino de sabiduría, te encamino por senderos de rectitud. Cuando andes, no se trabarán tus pasos, y si corres, no tropezarás. Mantén la instrucción, no la pierdas. Guárdala, que te va la vida. Hechos de los Apóstoles 8, 26, 40. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Levántate y vete hacia el sur, a la ruta que baja de Jerusalén a Gaza y que está desierta. Se levantó y se puso en camino. En esto, un hombre de Etiopía, eunuco dignatario de Candace, la reina de Etiopía y superintendente de su tesoro, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Le dijo entonces el Espíritu a Felipe, acércate y ponte al lado de ese carro. Corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo, ¿entiendes lo que lees? Él respondió,
¿Cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? Rogó entonces a Felipe que subiera y se sentase junto a él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era el siguiente: Como oveja fue llevado al matadero y como mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca. En su humillación se le negó la justicia. ¿Quién hablará de su posteridad, ya que su vida es arrebatada de la tierra? El eunuco le dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y le dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mandó detener el carro y bajaron los dos, Felipe y el eunuco, hasta el agua, y le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, que siguió alegre su camino. Felipe se encontró en Azoto y anunciaba el Evangelio a todas las ciudades por donde pasaba hasta que llegó a Cesarea.